A la mañana siguiente, Renko se levantó temprano. Hanako, en cambio, seguía en la cama, agotada después de traducir hasta muy tarde. Renko charló un momento con Kayo, y así descubrió un secreto, aquel preciado diccionario de inglés de Hanako. En realidad se lo había regalado Eiji. Recordando el afecto mutuo que se profesaban ambos, Renko decidió echarles una mano. Así que, antes de marcharse, deslizó una carta dentro del diccionario. Más tarde, llegó el chofer para llevar a Renko a casa. Hanako le preguntó cuándo volverían a verse. Renko se limitó a responder, si mi marido lo permite. Hanako no pudo evitar una sonrisa triste. Pensó que incluso Renko, con todo su dinero y su matrimonio acomodado, parecía infeliz. Antes de despedirse, Renko sonrió y le dijo a su amiga, que puedas tener un amor tan hermoso. Realmente te envidio. Estas palabras sorprendieron a Hanako. Las palabras le resonaron, intuyendo un significado profundo. Pero al mismo tiempo, una confusa niebla nublaba su entendimiento. En los días siguientes, Hanako se pasaba el día soñando despierta en el trabajo, y no paraba de pensar en las palabras de Renko. El editor jefe la instó a que entregara su manuscrito rápidamente, lo que no le dejó más opción que trabajar toda la noche. Al amanecer, Hanako finalmente terminó su trabajo de traducción. Justo cuando celebraba su logro, se le cayó una carta que Renko le había dejado. Al leer su contenido, Hanako de repente lo entendió todo. En realidad, ella también se había enamorado del hombre llamado Eiji. Más tarde, Hanako envió la historia traducida para su publicación. Rápidamente obtuvo la aprobación del editor jefe. Ahora esperaba a que los impresores recogieran el manuscrito. Con solo imaginar que en cualquier momento vería a Eiji, a Hanako le revoloteaban los nervios en el estómago y estaba llena de dudas. Más de una hora después, Eiji llegó a la oficina, desafiando la lluvia. Sin embargo, al quedarse solos, toda la admiración que se tenían se transformó en una incómoda tensión. Al mismo tiempo, Eiji se dio cuenta de que el manuscrito que Hanako le había entregado para imprimir no era otro que la edición inglesa de El príncipe y el mendigo, que ella había recibido del días antes. El hecho de que ella pudiera traducir tanto en solo una semana, llenó a Eiji de una admiración aún mayor por ella. Hanako, sin embargo, le dijo a Eiji que todo se lo debía al diccionario que él le regaló. Mientras hablaba, el aire se llenó de un indicio de algo más. Eiji parecía evitar deliberadamente su mirada. Abrió la ventana para que entrara aire y aliviar la incomodidad. De repente, una ráfaga de viento esparció los borradores por la habitación. Sorprendido, Eiji cerró rápidamente la ventana y ayudó a Hanako a recoger las páginas dispersas. Pero por más que buscaron, una página seguía desaparecida. Resultó que la página se había empapado con el viento y la lluvia y se había pegado a la pared. Eiji la despegó. Volvió la tensión entre ellos. Hanako se apartó tímidamente, pero no pudo ocultar el afecto que sentía en su corazón. El amigo que mejor me entiende en este mundo ha adivinado mis pensamientos. Dijo, dijiste que siempre ha habido alguien escondido en mi corazón. No fue hasta esta mañana cuando me di cuenta de que esa persona ya había entrado en mi corazón. Esta repentina confesión sorprendió a la propia Hanako. Abrumada por los nervios, se marchó apresuradamente de la editorial. Sin embargo, Eiji la persiguió. Al oír la voz de Eiji llamándola, Hanako dudó un instante, pero no se detuvo. Hanako caminaba rápido. Eiji la seguía de cerca, bajo la lluvia. Finalmente, en un callejón estrecho, la interceptó. Le ofreció cobijo bajo su paraguas. Hanako se disculpó por su confesión. Eiji respondió, soy yo quien debe disculparse. En aquella noche tormentosa, bajo un mismo paraguas, ambos reconocieron por fin sus sentimientos, sin que ellos lo supieran. Haruna presenció la escena al pasar por allí. En otra ocasión, le había confiado a Hanako su secreto enamoramiento por el apuesto Eiji. Pero, ¿qué significaban ahora las acciones de Hanako? Al día siguiente, Hanako parecía distraída, mirando constantemente el paraguas rojo que había junto a la puerta. Kayo percibió la inquietud de su hermana. Recordando que Eiji la había acompañado a casa la noche anterior, supuso que algo debía haber pasado entre ellos. Nerviosa y deseando huir de la conversación, Hanako balbuceó una excusa sobre que tenía que lavarse la cara y salió corriendo de la habitación. Al llegar a la editorial, Hanako luchó por contener su emoción. Sin embargo, Haruna, su amiga más cercana, se negó a reconocerla. Esto dejó a Hanako completamente perpleja. El editor jefe, que estaba cerca, le preguntó, ¿cómo van las cosas entre tú y Eiji? Aunque era una confesión perfectamente normal, Hanako se sintió nerviosa, incapaz de contenerse. Haruna insistió en hablar con Hanako. Mientras esta tensión personal se desarrollaba, en una cafetería cercana, ocurría un debate de índole muy distinta. Un grupo de estudiantes de la Universidad Imperial criticaba a la esposa de Densuke por sus gastos extravagantes. Ryuichi comentó sin tapujos, el dinero que derrocha esa mujer seguro que sale del sudor de los mineros. ¡Qué falta de vergüenza! Sus palabras ofendieron a un hombre que escuchaba cerca. Este, sin mediar palabra, le puso delante un libro, una colección de tanka, los poemas cortos tradicionales japoneses, escritos por Renko. Con ese gesto, le estaba diciendo claramente, léala primero. Después, juzgue. Ryuichi no se daba cuenta entonces de que ese libro cambiaría para siempre tanto su vida como la de Renko. Mientras tanto, Haruna llevó a Hanako a la cafetería. La sonrisa habitual de Haruna había desaparecido, reemplazada por una frialdad que Hanako no le conocía. ¿Te pasa algo?, le preguntó Hanako.
preocupada. La respuesta de Haruna fue directa y cortante. ¿Desde cuándo sois tú y Eiji tan íntimos? Hanako se puso nerviosa y se apresuró a explicar que lo ocurrido la noche anterior había sido un accidente. Haruna se enfadó cada vez más. Hanako sabía desde hacía tiempo que le gustaba a Eiji. ¿Cómo podía seguir abrazándolo de forma tan íntima? Sin embargo, como amiga de toda la vida, Haruna no culpaba a Hanako. En cambio, le propuso un concurso justo. Cuando Eiji fue a la editorial a recoger su manuscrito, Haruna lo saludó de forma proactiva. Más tarde, durante una pequeña reunión, Haruna incluso se adelantó a Hanako y sustituyó el té de Eiji por té negro. Sin embargo, Eiji se mantuvo indiferente a sus insinuaciones. Cuando oyó que un compañero también quería un poco, simplemente le pasó el té negro que tenía delante. Esto dejó a Haruna profundamente decepcionada. A continuación, llegó el momento de seleccionar la portada de la revista recién lanzada. Se colocaron 5 bocetos de diseño diferentes sobre la mesa. Al editor jefe le costó elegir y pidió a todos que decidieran juntos. Para sorpresa de todos, Eiji y Hanako eligieron el mismo diseño. Al verlo, Haruna rápidamente apoyó la elección de Eiji. Sin embargo, como más gente se decantaba por otro diseño, el editor jefe decidió que la minoría debía ceder ante la mayoría. A continuación, llegó el momento de ponerle nombre a la revista. Como la portada no encajaba con el nombre original, Whited Up, el editor jefe pidió sugerencias. Hanako propuso Rainbow Colors, pero su sugerencia fue recibida con escepticismo por sus compañeros. Solo Eiji se levantó para apoyarla. Si viera esta revista en una librería, dijo, solo el nombre me haría sentir curiosidad por su contenido. Convencido por este razonamiento, el editor jefe finalmente adoptó la sugerencia de Hanako, ver al hombre que a ella le gustaba. Eiji, defendiendo con tanta pasión a Hanako, fue un golpe brutal para Haruna. Su corazón parecía hacerse añicos. Se sintió profundamente miserable. Sin embargo, ocurrió algo curioso. Cuando Hanako se acercó a darle las gracias, Eiji se mostró frío y distante. Esto dejó a Hanako completamente perpleja. Al caer la tarde, Hanako se dio cuenta de que Eiji se había dejado el sombrero. Inventó una excusa para quedarse a solas con él. Dijo que tenía trabajo pendiente en la editorial. Cuando la amplia oficina quedó finalmente vacía, se encontró probándose el sombrero de Eiji delante del espejo, jugando con él torpemente. Eiji observó este comportamiento tonto. Hanako también se dio cuenta de que él había regresado. Después de devolverle el sombrero, Hanako estaba a punto de decir algo cuando Eiji la interrumpió. Le dijo a Hanako que olvidara lo que había sucedido la noche anterior. Su actitud distante dejó a Hanako desconcertada. Sin saber qué pensaba Eiji, Hanako le preguntó de nuevo a su hermana, ¿qué crees que significa, por favor? ¿Olvida? Kayo supuso que probablemente se trataba del significado literal, pero Hanako insistió en que su hermana le explicara el significado específico. Después de reflexionar, Kayo, tras pensarlo un momento, respondió con franqueza, probablemente signifique que él no quiere recordar lo que pasó. Al oír esto, a Hanako se le hizo un nudo en la garganta. Estaba claro. Las palabras de Eiji, olvídalo, significaban exactamente eso. Quería borrar lo sucedido. Cuando Kayo le preguntó por su desánimo, Hanako simplemente alegó un bloqueo de traducción. Quería fingir que no había pasado nada. Sin embargo, en la entrada del callejón, el abrazo de la noche anterior volvió a su mente. En un simple momento de distracción, Hanako decidió olvidarlo todo. Así, obligándose a mantenerse alerta, se mostró inusualmente hiperactiva en el trabajo. No solo se ofreció a prepararte para todos, sino que también se ofreció a corregir el manuscrito de Haruna. Sus compañeros no salían de su asombro ante el repentino y extraño comportamiento de Hanako. Mientras tanto, Renko recibió una visita en Tokio. Supuso que era Hanako que venía a verla. Sin embargo, el ama de llaves le informó de que se trataba de un joven. Al no reconocerlo, Renko se negó rotundamente a recibirlo. El visitante no era otro que Ryuichi. Al enterarse de que Renko no quería verlo, insistió en reunirse con ella de todos modos. Justo cuando Ryuichi se acercaba a la puerta de Renko, se cayó. Esto lo dejó completamente mortificado. Renko, que presenció la escena, estalló en una carcajada. Hacía mucho tiempo que no se reía tan libremente desde que se casó con su marido. Pero cuando Ryuichi se levantó, Renko recordó de repente, cuando había visitado a Hanako en Tokio. Este mismo hombre le había servido café diluido con agua y se había burlado de ella por ser una esposa adinerada de nuevo cuño. Renko supuso que había venido a discutir. Sin embargo, Ryuichi declaró que había leído su colección de poesía. Consciente de su talento, deseaba contar con su ayuda para escribir una obra de teatro. Esto desconcertó a Renko. ¿Acaso la compañía de teatro tenía tan pocos fondos que no podía permitirse contratar a escritores adecuados? Ryuichi se sintió un poco nervioso. La compañía estaba realmente escasa de dinero, pero su invitación provenía únicamente de una admiración genuina. A través del teatro, explicó, pretendemos transformar las desigualdades actuales de la sociedad. Para lograrlo, continuó, necesitamos una producción que llegue al alma. Resultó que Ryuichi había compartido en algún momento la percepción común de que Renko era simplemente la esposa de un nuevo rico. Sin embargo, después de leer su colección de poemas, descubrió su extraordinario talento. El corazón de Renko se aceleró mientras contemplaba al hombre que tenía delante. Mientras el mundo condenaba su extravagancia, Ryuichi vio su alma aprisionada. Cuando volvió a pedirle ayuda con el guión, Renko aceptó inesperadamente. Mientras tanto, Hanako, en Tokio,
seguía profundamente sumida en su añoranza por Eiji. Intentaba olvidarlo, pero él ocupaba constantemente sus pensamientos. Mientras Hanako ordenaba su estantería, una gran mano se extendió hacia ella. Al volverse, se encontró con el hermano menor de Eiji, Ikuya, que la estaba ayudando. Haruna se apresuró a preguntarle por el paradero de Eiji, solo para descubrir que estaba ocupado con otros compromisos laborales. Esa noche, Ikuya le dio a Kayo un pequeño ramo de flores. Sin embargo, Kayo declaró: prefiero propinas a flores. Lejos de ofenderse, a Ikuya esa franqueza tan directa le pareció refrescante. No era algo común. Kayo, sin palabras, volvió a centrar su atención en el paradero de Eiji. Ikuya se limitó a responder: mi hermano está visitando a mi cuñada. Kayo quedó atónita. La revelación era impactante. Eiji, el hombre de quien su hermana parecía estar enamorada, ya tenía esposa. Al ver su sorpresa, Ikuya supuso que ella había desarrollado sentimientos por su hermano. Kayo lo negó apresuradamente, pero no supo explicar por qué. En ese momento, llegaron unos compañeros de la editorial para reunirse en la cafetería. Al ver a su hermana saludando a Ikuya, Kayo lo apartó rápidamente y le pidió que mantuviera la confidencialidad. Casualmente, el editor jefe sacó a colación la traducción de Hanako de El príncipe y el mendigo. Ikuya mencionó que su hermano se había quedado hasta tarde leyendo su trabajo. Esto encantó a Hanako. Haruna preguntó rápidamente por las preferencias de Eiji. El editor sugirió que podría ser un animal llamado perezoso. Hanako se echó a reír al oír esto. Eiji le había dicho una vez que se parecía a un perezoso. ¿No era esto una referencia velada a ella misma? Kayo veía a su hermana feliz, pero una inquietud crecía en ella. Finalmente, no aguantó más. Con suavidad pero firmeza, preguntó: hermana, ¿qué está pasando entre tú y Eiji? Ella era muy observadora, y sabía que Hanako escondía algo. Instó a su hermana a que renunciara a Eiji. Sin embargo, Hanako le dijo a su hermana con una sonrisa amarga que él ya le había dicho que lo olvidara todo. A Kayo le dio un vuelco el corazón de alivio al oírlo, pero al notar que Hanako la miraba fijamente, se apresuró a cambiar de tema, fingiendo desinterés. Ese mismo día, el hombre que solía venir a tomar café entró en la imprenta. No era otro que el padre de Eiji, Eisuge. Resultó que Eiji tenía una esposa hermosa. Lamentablemente, poco después de su boda, ella contrajo tuberculosis, sintiéndose profundamente culpable. Su suegro le sugirió con tacto que se divorciaran. Eisuke presionó a su hijo: piensa en tu futuro y en el de la empresa. Debes casarte con una mujer sana y formar una familia propia. Eiji se negó. Simplemente no podía abandonar a su esposa gravemente enferma. Ante esta dolorosa realidad, Eiji decidió alejarse por completo de Hanako. Mientras, Hanako, con el corazón destrozado, solo podía hacerse una pregunta: ¿y ahora qué hago yo? Sin embargo, la imprenta y la editorial tenían relaciones comerciales. Además, la traducción de Hanako de El príncipe y el mendigo presentaba precisamente los diseños de página que Eiji había creado. Para evitar rumores o malentendidos, Eiji dejó de hablar por completo con Hanako. Intentó entablar conversación con Eiji, elogiando sus hermosos diseños de página para el nuevo libro. Pero justo cuando Hanako se marchaba, Eiji la llamó. Eiji le dijo a Hanako: tu traducción de El príncipe y el mendigo me encanta. Hanako se alejó sintiéndose triste, sin saber que Eiji seguía allí de pie. Esa tarde, la famosa autora Udagawa tenía una cita con Hanako. Resultó que había sufrido un bloqueo creativo con su novela romántica, y buscaba material en Hanako, su editora. Su recompensa sería enviarlo a la editorial. Sin otra salida, Hanako fingió que era una amiga y comenzó a contar su propia historia. Sin embargo, al contarla, la rabia fue creciendo dentro de ella. Me dijo claramente que lo olvidara, pero en el trabajo me elogió por ser considerada. ¿Qué diablos quiere este hombre? Udagawa intuyó que algo no iba bien con Hanako, y adivinó que la amiga no era otra que la propia Hanako. Quizás inspirada, Udagawa cogió el manuscrito y se marchó, sin decir una sola palabra sobre el acuerdo de publicación. Justo cuando Hanako se sentía desanimada, Ryuichi volvió a aparecer, seguido de un hombre de aspecto misterioso. Kayo se quedó sorprendida. Era su hermano Kitaro, que había servido 5 años en el ejército. Además, su hermano parecía estar en una especie de misión, observando constantemente a Ryuichi y a los demás desde las sombras. Sin darse cuenta, Ryuichi habló de la situación de Renko. Estaba cautivado por su belleza y conmovido por su destreza literaria. Comprendía profundamente su angustia como pájaro enjaulado. Kitaro escuchó cada palabra, porque él también albergaba un afecto secreto por Renko. Al día siguiente, Kitaro visitó a sus 2 hermanas. Después de preguntarles brevemente por su bienestar, dirigió sus preguntas a Ryuichi. Hanako intuyó que algo no iba bien, pero no conseguía averiguar qué era. Varios días después, Eiji se quedó hasta tarde traduciendo la caligrafía de Hanako y pintó una nueva portada. Para evitar el contacto con Hanako, le encargó los asuntos con la editorial a su hermano menor, Ikuya. Al saber que Eiji ya no volvería a visitarlas, tanto Haruna como Hanako se sintieron completamente consternadas. Cuando Ikuya presentó el diseño de la portada de El príncipe y el mendigo, Hanako quedó inmediatamente cautivada por las exquisitas ilustraciones, sin saber que era obra de Eiji. Esa noche, Kayo acudió apresurada a la editorial.
diciendo que un anciano particularmente adinerado había visitado la cafetería. No solo le había dado un grueso fajo de propinas, sino que había pedido específicamente ver a Hanako. Las dos se apresuraron a ir a la cafetería. Hanako tartamudeó durante su presentación, y solo entonces se dio cuenta de que el hombre era el marido de Renko, Densuke. Al conocerlas, Densuke les obsequió generosamente con un montón de regalos. Resultó que Renko había estado excepcionalmente alegre después de visitar a Hanako en Tokio. Sin embargo, las siguientes palabras de Densuke dejaron a Hanako estupefacta. Ella no había quedado con Renko, pero Renko había engañado a su marido. ¿Qué estaba tramando exactamente esta amiga? Bajo la mirada inquisitiva de Densuke, Hanako afirmó apresuradamente que había perdido la noción del tiempo y que, efectivamente, había quedado con Renko. Cuando Densuke le preguntó dónde estaba Renko, Hanako se puso nerviosa y titubeó. Inventó otra excusa, alegando que Renko estaba mirando libros en una librería. Y aquí estaba la clave: como Densuke era analfabeto, jamás se le pasaría por la cabeza buscarla en una librería. Además, Hanako cambió deliberadamente de tema, por lo que el engaño de Renko quedó en el olvido, sin que ninguno de los dos lo supiera. Mientras tanto, Renko cenaba en un puesto callejero, con estudiantes de la Universidad Imperial de Tokio, la élite académica del país. Renko había venido a Tokio específicamente para ver a Ryuichi. En comparación con su terco y anticuado marido, el apuesto Ryuichi resultaba más atractivo para Renko. Cada vez que Renko se negaba a revisar su guión, Ryuichi calmaba la situación con sus ingeniosos comentarios, llenos de un pensamiento moderno y libre que Renko anhelaba. Esto solo servía para profundizar el afecto de Renko por él. A última hora de la noche, Renko regresó al piso alquilado de Hanako. Al ver el regalo sobre la mesa, se dio cuenta de que su marido había venido a Tokio a buscarla. Sin embargo, tan pronto como Renko entró, Kitaro la siguió. Le advirtió severamente que no volviera a ver a Ryuichi. Resultó que Kitaro, además de hermano, era oficial militar y tenía órdenes de vigilar a Ryuichi, cuyas ideas progresistas y críticas lo habían puesto en la mira de las autoridades, pero no pudo dar más detalles. Solo entonces Hanako se dio cuenta de que Renko había mentido por el bien de un desconocido. Esto hizo que Hanako sintiera cierta simpatía por Densuke. ¿Por qué Renko abandonaría a un marido rico para relacionarse con un joven sin un centavo? Sin embargo, al ver la actitud indiferente de Renko, Hanako solo pudo instarla a que fuera cautelosa. Nunca debía producirse una relación ilícita. A decir verdad, Renko se sentía igualmente impotente. ¿Cómo podía Hanako, libre de ataduras, comprender su propio confinamiento? Cuando surgió el tema del romance, recordó el amor no correspondido de Hanako. Pero Hanako se limitó a sonreír con amargura. ¿Qué progresos había habido entre ella y Eiji? Le confesé mis sentimientos y lo abracé, pero al día siguiente, me pidió que lo olvidara. En cuanto al motivo, no tengo ni idea. Al ver la angustia de su amiga, Renko buscó directamente a Eiji. Le preguntó sin rodeos: ¿por qué me dijiste que lo olvidara? Eiji solo le dijo a Renko que su negativa se debía a que no quería hacerle más daño. Al ver que Eiji respondía con evasivas, Renko sospechó que estaba ocultando algo. Al oír esto, el corazón de Eiji se conmovió. Por muy justificadas que fueran sus razones para evitarla, el daño que le había causado a Hanako era real. Con este pensamiento, Eiji volvió a llamar para concertar una cita con Hanako. Hanako inicialmente tenía la intención de rechazarla. Sin embargo, ante las insistentes invitaciones de Eiji, sucumbió al hombre que le gustaba. Al acercarse las 6, Hanako llegó temprano a la cafetería. Eiji recibió inesperadamente una llamada del hospital y no pudo acudir a la cafetería. Hanako esperó tontamente. Cada vez que sonaba el timbre, esperaba que fuera Eiji, pero los visitantes solo le traían decepción. Una y otra vez. Cerca de las 8, Eiji aún no había aparecido por la cafetería. Después de que el reloj marcara las 9, Kayo finalmente se dio cuenta de a quién estaba esperando su hermana. Llamó discretamente a Ikuya y le preguntó por qué Eiji no había venido. Ikuya, sin saber el daño que causaba, respondió simplemente: mi hermano fue al hospital a visitar a mi cuñada. Esto dejó atónita a Kayo, pero no se atrevió a decirle la verdad a su hermana. Solo después de que cerrara la cafetería, Kayo arrastró a Hanako a la fuerza a casa. En el tranquilo callejón, le insistió suavemente a su hermana para que renunciara a Eiji. Pero Hanako insistía en que Eiji debía haber tenido algún accidente que le impedía venir. Quería ir a la imprenta a buscarlo. Al ver la devoción de su hermana, Kayo no tuvo más remedio que revelarle la verdad. Y entonces, vino el golpe. La verdad cayó como un rayo. Hanako se dio cuenta de que Eiji era un hombre casado. Esta noche estaba destinada a ser larga, aunque su corazón estaba completamente destrozado. Al mirar el paraguas apoyado contra la pared, Hanako no pudo evitar recordar el pasado. Recordó el abrazo con Eiji en aquella noche lluviosa. Respirando hondo, Hanako finalmente decidió olvidarlo. Al día siguiente, se imprimió la traducción de Hanako de El príncipe y el mendigo. Cada página incluía exquisitas ilustraciones. Todo el mundo asumió que Ikuya las había dibujado él mismo. Sin embargo, Ikuya afirmó que eran obra de su hermano mayor. Tanto el diseño de la maquetación como las ilustraciones habían sido revisados minuciosamente en numerosas ocasiones. Al escuchar eso, a Hanako se le encogió el corazón. Ahí estaba la prueba: el amor de Eiji era real, pero estaba atrapado. ¿Cómo olvidar una devoción tan silenciosa y dolorosa? Mientras tanto, Haruna, que también albergaba sentimientos por Eiji,
Decidió dejarlo ir en ese mismo momento, porque esas exquisitas ilustraciones eran el afecto oculto de Eiji, algo que ella nunca podría reclamar fácilmente para sí misma. Esa noche, Eiji esperó en la entrada del callejón. Hanako sabía lo que él quería decir. He oído lo de tu esposa. Por favor, cuídate mucho, y gracias por las ilustraciones que dibujaste para nosotros. Ambos se sentían en conflicto en ese momento. Eiji no podía dejar atrás a su esposa gravemente enferma, ni a la chica que le había conmovido el corazón. Hanako sentía lo mismo. Sabía que no debía acercarse a Eiji, un hombre con familia. Sin embargo, su consideración la atormentaba. Una relación así, ni plenamente aceptada ni totalmente abandonada, estaba destinada a causar dolor. Quizás ambos se evitaban deliberadamente, esforzándose por no volver a encontrarse nunca más. Hanako se volcó de lleno en su trabajo y colaboró con sus compañeros para lanzar su primera revista. Con todos los manuscritos organizados, solo quedaba la novela por entregas de Udagawa. Con este renombrado autor a bordo, la editorial Sonbundo tenía el éxito asegurado. Sin embargo, inesperadamente, Udagawa publicó una novela romántica con otra editorial. Su contenido era la historia narrada por Hanako sobre amigos. Hanako se sentía cada vez más ansiosa mientras escuchaba. Justo cuando Udagawa la llamó para concertar una reunión, resultó que, con el material romántico de Hanako, Udagawa había terminado la novela y había decidido enviarla a Esbundo. Hanako se apresuró a ir a la cafetería. Sin embargo, Udagawa estaba en medio de una sesión de escritura crucial, por lo que ella tuvo que esperar a su lado. Después de aproximadamente 2 horas, Udagawa finalmente terminó el primer capítulo de su novela. Como su editora, Hanako leyó el manuscrito con atención, saboreando su brillantez, elogiando repetidamente su ingenio. Estos efusivos elogios deleitaron enormemente a Udagawa. Más tarde, Hanako informó al editor de que el manuscrito estaba terminado. El editor jefe le ordenó que lo enviara directamente a la imprenta, insistiendo en que la publicación de la revista no debía retrasarse. Hanako no tenía ningún deseo de conocer a Eiji, pero se vio incapaz de negarse al editor jefe. Mientras tanto, el astuto Udagawa había deducido que el material romántico que Hanako le había proporcionado procedía de sus propias experiencias. Lo más importante es que Udagawa también dedujo que el protagonista era un hombre casado. Más tarde, Hanako entregó el manuscrito a la imprenta, recordando su incómodo encuentro anterior. Evitó por completo el contacto visual con Eiji. Más allá de la entrega del trabajo, no intercambiaron ni una sola palabra superflua. Sin embargo, esa noche, Hanako seguía despierta. Kayo percibió el estado de inquietud de su hermana y le instó a no exigirse demasiado. Aunque quisiera dedicarse al trabajo para distraerse, no debía exigirse demasiado. 2 semanas más tarde, se imprimió la primera revista de Esbundo y todos lo celebraron. Haruna se dio cuenta de que Eiji no había venido. Hanako solo dijo que probablemente estaba muy ocupado con el trabajo. Pero cuando Haruna le preguntó por el progreso de su relación, las respuestas de Hanako fueron vagas. No fue hasta que el editor jefe le preguntó casualmente a Ikuya, ¿cómo está tu cuñada? Haruna se quedó atónita al descubrir que Eiji, a quien había admirado, era un hombre casado. Al darse cuenta de que Hanako lo sabía, Haruna sintió una repentina punzada de tristeza. Después de todo, la inocente Hanako había tenido mala suerte en el amor. Mientras Hanako intentaba recomponer su mundo en Tokio, la vida de Eiji tomaba un giro decisivo en el hospital. Él visitaba a Kanako con la nueva revista, Kanako, que padecía tuberculosis, una enfermedad grave y temida en aquella época. Hojeó las páginas e inmediatamente reconoció las ilustraciones de El príncipe y el mendigo como obra de su marido. Entonces se dio cuenta de que la traductora de esta historia era una mujer, en una época en la que pocas mujeres trabajaban. Esto era muy inusual. Sin embargo, cuando Kanako se quedó sola, su aguda intuición le dijo que algo no estaba bien. Su marido, que antes era artista, hacía tiempo que había abandonado la pintura, pero esta vez había ilustrado una historia para una revista. Sumado al hecho de que la traductora era una mujer, Kanako intuyó que algo no estaba bien entre los dos. Eiji fue al hospital a visitar a su esposa. Sin embargo, Kanako, que ya había comprendido las intenciones de su marido, se negó a recibirlo. La enfermera, ajena a la situación, elogió a Kanako por tener un marido tan bueno. Ese mismo día, la revista de Esbundo estaba a punto de salir a la venta. El editor jefe le pidió a Hanako que enviara la revista al autor, instándola a que no se olvidara. El manuscrito terminado era de gran importancia para el escritor. Sin embargo, antes de completar esta tarea, el editor jefe decidió llevar a Hanako a visitar la imprenta, para expresar su gratitud por las ilustraciones de Eiji en la revista. Recordando la incómoda relación de Hanako con Eiji, Haruna se ofreció apresuradamente a ir en su lugar. Su colega le recordó el trabajo pendiente, pero también le pareció extraño que Haruna obstaculizara la visita de Hanako. Por miedo a ser descubierta, Hanako aceptó a regañadientes. Casualmente, Eiji estaba visitando a su esposa en el hospital, mientras que su padre, Eisuke, regresaba a la imprenta. Hanako sintió una sensación de familiaridad, recordando haberlo visto en una cafetería. En aquel entonces, Eisuke había comentado que Hanako no era adecuada para ser editora. Qué extraño es el mundo. Eisuke era el padre del hombre al que ella amaba. Al pensar en ello, Hanako se quedó repentinamente en silencio. El editor jefe notó que algo no iba bien. La distracción de Hanako persistió hasta bien entrada la noche. Contemplando la lluvia torrencial,
No pudo evitar recordar aquella noche lluviosa del abrazo. El editor jefe intuía ese vínculo especial entre Hanako y Eiji. Aún así, le dio un consejo firme: pon primero tu trabajo. El trabajo nunca te traicionará. Al escuchar el consejo del editor jefe, Hanako estuvo totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo podía alguien con el corazón roto recuperarse tan rápidamente? A pesar de tener que corregir el manuscrito antes de las 9, se quedó dormida y lo descuidó. Varios compañeros, frenéticos por la preocupación, se apresuraron a ayudar a completar la corrección. Sin embargo, la fecha límite se volvió a incumplir. Tal error dejó a la editora completamente descontenta. Haruna decidió hablar con Hanako. Sé que estás sufriendo por Eiji, le confió a su amiga, al enterarme de que se había casado. Yo también me sentí traicionada. Aún así, espero que recuperes pronto la compostura. Piensa en Su y en las profesoras de la escuela de niñas. Nunca se amedrentaron ante ningún reto. ¿No es su sincera dedicación a la enseñanza el ejemplo que debemos seguir? En un rincón de la cafetería, los estudiantes de la Universidad Imperial también participaban en un acalorado debate. Ryuichi había decidido utilizar el guión de Renko para los ensayos de su obra de teatro. Sin embargo, a sus compañeros de clase no les gustaba esta historia sobre relaciones amorosas. Pero solo Ryuichi comprendía que entre las líneas del guión se escondía el grito rebelde de Renko al mundo. Al ver que Ryuichi la elogiaba tanto, sus compañeros de clase especularon que se había enamorado de la bella Renko. Ryuichi no lo negó ni lo confirmó, y expresó su gratitud por la perspicacia de Isuke. De vuelta a casa, el anhelo de Renko por Ryuichi, en el lejano Tokio, se hizo cada vez más fuerte. Incluso pidió a su criada que enviara una carta a Tokio. Todas estas acciones fueron observadas por su ama de llaves, que no las aprobaba. Mientras tanto, Eiji recibió los papeles del divorcio de su esposa. Corrió al hospital para enfrentarse a ella por la solicitud. Kanako reveló el secreto de Eiji. Sin embargo, Eiji se negó a reconocerlo. Su obstinada negativa a divorciarse dejó a Kanako humillada y furiosa. ¿Se había enamorado de otra persona y se negaba a divorciarse precisamente por su grave enfermedad? Para el orgullo herido de Kanako, la compasión de su marido no era bondad, sino el recordatorio más cruel de su enfermedad y de un matrimonio fallido. Su matrimonio llegó a su fin ese mismo día, y Kuya también quedó desconsolado por este giro de los acontecimientos. Simpatizaba con su cuñada enferma, pero no podía comprender su deseo de poner fin al matrimonio. Haruna y Hanako escucharon estas palabras. Sin embargo, aparte de las partes implicadas, nadie conocía la verdadera razón de su divorcio. A última hora de la noche, Eiji fue a la cafetería a recoger a su hermano menor, que estaba borracho, y allí se encontró por casualidad con Hanako. Por simpatía hacia Kanako, Hanako le imploró a Eiji que no se divorciara de ella. En cuanto pronunció esas palabras, sintió que no le correspondía decirlas. Tras marcharse apresuradamente, la mente de Hanako, que acababa de tranquilizarse, volvió a agitarse. Este incidente también le hizo olvidar entregar la revista recién publicada a Udagawa. Udagawa llegó a la editorial exigiendo una explicación. Haruna sacó apresuradamente cartas de admiradores que elogiaban la exquisita maestría de la novela. Finalmente consiguió apaciguar la ira de Udagawa. Sin embargo, debido a los repetidos errores de Hanako en el trabajo, el editor jefe comenzó a perder la fe en ella. Varios días después, Renko recibió una respuesta a la carta que había enviado a Tokio. Sin embargo, la ama de llaves abrió a escondidas la carta de Ryuichi. El tono sugerente convenció a la ama de llaves de que Renko no era lo que parecía. Después de volver a sellar la carta, la ama de llaves se la devolvió a Renko. En ese momento, Renko seguía sin saber nada de esto. Mientras tanto, Ryuichi la había invitado a asistir a un ensayo en su carta. Encandilada, Renko pidió permiso a su marido para viajar a Tokio. Solo le explicó que su guión había sido adaptado para el teatro, y que, como creadora, deseaba presenciar la representación. Densuke intuía que algo no iba bien con su esposa, pero no lograba identificar qué era. Al darse cuenta de ello, la ama de llaves se apresuró a hablar en favor de Renko. Estaba encantada de que Renko se marchara de allí. Renko percibió sus motivos ocultos, pero, consumida por sus pensamientos sobre Ryuichi, no prestó atención a los demás. Varios días después, Udagawa visitó la editorial para acordar la próxima fecha límite de entrega. Casualmente, empezó a llover. Antes de marcharse, cogió un paraguas sin darle importancia, pero como ese paraguas se lo había regalado Eiji, Hanako se negó a entregarlo bajo ningún concepto. Como editora, ¿cómo se atrevía a ofender a un autor? ¿No era eso claramente buscar problemas para la editorial? A esto se sumaba la reciente racha de errores de Hanako, por lo que el editor jefe no tuvo más remedio que enviarla a casa para que se recuperara. Volvería al trabajo una vez que su estado de ánimo se hubiera ajustado adecuadamente. Hanako no tuvo más remedio que recuperarse en casa. Al ver la angustia de su hermana, Kayo sacó su maleta. Hanako también se preparó para volver al campo. De vuelta a casa, ofreció incienso a su abuelo y le contó las penas y dificultades de la vida en Tokio. Justo cuando Hanako pensaba que estaba oyendo cosas, sus padres regresaron del campo. Aunque ahora era granjero, Kippei seguía albergando ambiciones empresariales. Tenía pensado vender el vino del pueblo en otros lugares. Sin embargo, recordando la naturaleza poco fiable de su marido, Fuji estaba segura de que sus empresas fracasarían inevitablemente. En medio de su acalorada discusión, la madre de Asaichi descubrió que Hanako había regresado a casa. Fuji se sorprendió igualmente al ver a su hija de vuelta en el campo. Después de saludar a su padre en inglés,
Como de costumbre, su madre le preguntó por el motivo de su regreso. Hanako, algo avergonzada, se limitó a explicar que la editorial acababa de lanzar una nueva revista y que el editor jefe le había concedido unos días de permiso. Sin embargo, cuando su familia le pidió a Hanako que les mostrara el libro, Hanako se dio cuenta de que se había olvidado de traerlo. Al ver a su hija nerviosa, Fuji intuyó que algo no iba bien. Al enterarse del regreso de Hanako, Asaichi le envió rápidamente una revista de esbundo. Llevaba años sintiendo un afecto secreto por Hanako y vigilaba constantemente sus movimientos. Cuando se publicó la historia traducida por Hanako, Asaichi fue el primero en comprar el libro. Al enterarse de que Hanako se quedaría en su ciudad natal durante un tiempo, Asaichi se mostró inusualmente encantado. Esa noche, Kippei leyó en voz alta la historia que su hija había traducido. Fuji escuchó en silencio a su lado. Después de la lectura, ambos se fijaron en las ilustraciones que acompañaban a la historia. Elogiaron las ilustraciones por ser especialmente exquisitas y encajar perfectamente con el relato. Al oír esto, Hanako sintió una punzada de tristeza. De hecho, dondequiera que fuera, no podía escapar de la presencia de cosas relacionadas con Eiji. Mientras tanto, el editor jefe de Tokio también había deducido que Hanako y Eiji compartían un secreto. El editor jefe le dijo a Eiji: «Yo también he vivido un matrimonio fallido. Antes de casarme, amaba profundamente a una mujer. Sin embargo, hice caso a los deseos de mis padres y me casé con una chica que conocí a través de una presentación concertada. Como no la amaba, nunca pude hacer feliz a mi esposa. El día de nuestro divorcio, ella me dijo estas palabras. Incluso después de casarnos, seguí sintiéndome siempre sola. Solo entonces me di cuenta de que se sentía más aislada conmigo que cuando estaba sola». Eiji escuchó con expresión pensativa. Quizás su esposa, al descubrir sus sentimientos por Hanako, había sentido esa misma soledad, aunque se divorciaron por insistencia de ella. Eiji comprendió que había herido a dos buenas mujeres. El editor jefe le dijo a Eiji que Hanako había estado distraída últimamente, por lo que le había concedido unos días de permiso para descansar. También fue porque Hanako había regresado a casa de repente. La madre de Asaichi intuía que algo no iba bien. Sospechaba que Hanako debía de haber sido herida por un hombre. Kippei pensaba que era imposible, ya que Hanako era una mujer muy inteligente. La madre de Asaichi replicó que cuanto más inteligente es una chica, más fácil es engañarla. Hanako escuchó todo esto desde la habitación interior. Para ahorrar a sus padres el dolor de saber la verdad, llevó sus libros a la iglesia. Sin embargo, ni siquiera en ese lugar tranquilo Hanako pudo encontrar la paz. El diccionario que Eiji le había regalado yacía cerca. Un recordatorio constante. Habían compartido recuerdos fugaces y hermosos. Cuando el anhelo se convirtió en agonía, Hanako contempló la posibilidad de abandonarlo todo. Asaichi fue testigo de la angustia de Hanako. Le arrebató el diccionario que ella estaba a punto de tirar y le preguntó por qué estaba tan triste. Pero por mucho que Asaichi la presionara, Hanako solo podía llorar, pensando que tal vez tenía problemas que no podía expresar. Asaichi la acompañó a casa. Mamá apreciaba el diccionario de Hanako y secaba las lágrimas de cada página con una toalla. Al ver la expresión abatida de Hanako, su madre lo comprendió todo. Al verse descubierta, Hanako no tuvo más remedio que confesarle a su madre: «Me he enamorado de la persona incorrecta. Pero yo no sabía que él estaba casado. Este diccionario me lo regaló él. Antes pensaba que el amor era algo maravilloso, pero ahora me doy cuenta de que enamorarse de alguien es algo terrible. Ahora estoy realmente aterrorizada, porque siento que ya no soy yo misma». Fuji intuía que su hija quería huir de todo. Sin embargo, Hanako, ahora adulta, debía afrontar con calma sus problemas. Esa noche, Hanako continuó con su trabajo de traducción. Cuando se encontraba con palabras desconocidas, recordaba el diccionario que le había regalado Eiji. Justo cuando dudaba si ir a buscar el libro, una suave brisa sopló. Hanako creyó ver a su difunto abuelo. Él permanecía inmóvil en la puerta, preguntándole a Hanako por qué iba a deshacerse de un diccionario tan importante. Tras un momento de aturdimiento, Hanako se despertó de una pesadilla. El cielo ya se había aclarado hacía tiempo. Todo había sido un sueño. Sin embargo, fue precisamente ese sueño el que le hizo darse cuenta de la importancia del diccionario. Hanako se recompuso y regresó a Tokio con su trabajo traducido. Una vez recuperada, decidió dedicar toda su energía a su trabajo. Mientras tanto, Renko también había llegado a Tokio para ver a Ryuichi. Se sentían mutuamente atraídos. Pero a Ryuichi le preocupaba su condición de esposa del magnate del carbón. Justo cuando Ryuichi estaba a punto de marcharse, de repente sintió que lo observaban. Él llevó a Renko a esconderse en su nuevo piso alquilado. Renko se sentía terriblemente tímida, ya que era la primera vez que entraba en la habitación de un desconocido. Sin embargo, esta timidez de Renko no hizo más que aumentar el cariño de Ryuichi por ella. Mientras se instalaba una atmósfera ambigua entre ellos, la pareja compartió su primer momento íntimo, pero tras unos segundos de perder el control, Renko se dio cuenta de lo inapropiado de sus actos. Días más tarde, Eiji recibió noticias del hospital. Su esposa Kanako había fallecido a causa de una enfermedad pulmonar. Mientras tanto, Hanako, ajena a esta tragedia, recibió una nueva tarea del editor jefe. La famosa autora Udagawa seguiría siendo responsabilidad editorial de Hanako, aunque Udagawa había solicitado específicamente que la destituyeran. Hanako, ahora impulsada por una feroz ambición profesional, no se rendiría tan fácilmente. 6 meses después, en diciembre del mismo año,
dos visitantes inesperados llegaron a Tokio. Uno era Takeshi, el torpe hijo de un terrateniente. El otro era Asaichi, amigo de la infancia de Hanako. Al visitar Tokio por primera vez, Asaichi encontró todo completamente nuevo. Takeshi, sin embargo, no dejaba de mirar a las mujeres guapas. Más tarde, Hanako se apresuró a ir a la cafetería, y solo entonces se enteró de que Takeshi había venido a Tokio para vender vino. Asaichi, por su parte, había sido enviado por el terrateniente para vigilar a Takeshi, justo cuando intercambiaban algunas palabras amables. Udagawa también llegó a la cafetería. Como Hanako se había negado anteriormente a prestarle un paraguas, Udagawa no tenía inicialmente ninguna intención de saludar al editor, pero al enterarse de que Sbundo planeaba publicar un volumen independiente de su novela, el interés de Udagawa se despertó al instante. Al ver a Hanako trabajar con diligencia, Asaichi de repente dio un suspiro de alivio. Cuando Hanako había regresado al campo y llorado amargamente, Asaichi había temido que no pudiera aguantar. Más tarde, Hanako llevó a Udagawa de vuelta a la editorial, y pidió al editor jefe que la asignara para hacer de enlace con Udagawa. Preocupado por que Hanako pudiera sentirse abrumada, el editor jefe asignó a Haruna para que la ayudara con el trabajo de enlace. Sin embargo, Udagawa puso una condición: aceptó serializar Galaxy Girl en Sbundo, con la condición de que se incluyeran ilustraciones, y pidió específicamente al artista que había ilustrado El príncipe y el mendigo. A Hanako le resultó bastante difícil satisfacer esta demanda. Además, Haruna le recordó a Hanako que aquel artista, Eiji, no tenía formación académica en bellas artes, pero nada de esto le importaba a Udagawa, que adoraba el estilo distintivo del escritor. Por lo tanto, para retener a Udagawa como colaboradora, Hanako aceptó de buen grado sus condiciones. Posteriormente, ella y Haruna fueron a reunirse con Eiji. Haruna albergaba ciertas preocupaciones, dado que Hanako y Eiji casi se habían convertido en amantes. Sin embargo, Hanako le aseguró que ahora sus obligaciones profesionales tenían prioridad. Al reunirse con Eiji, ya no mostró su antigua timidez. Hanako le explicó con sinceridad el propósito de su visita y la de Haruna. Sin embargo, al oír que buscaban ilustraciones para la novela, Eiji se quedó mudo. Esta reacción tomó a Hanako por sorpresa. Aún así, le aseguró a Eiji que no se daría por vencida. Si la rechazaban esta vez, volvería en otra ocasión. Pero antes de que Hanako pudiera volver a la imprenta, Udagawa llegó primero y preguntó por las ilustraciones de la novela. Hanako no pudo ocultar la verdad y se lo confesó a Udagawa. A Udagawa le pareció totalmente incomprensible. Al fin y al cabo, era una autora de renombre. ¿Qué artista rechazaría la oportunidad de ilustrar su obra? Al ver la ira de Udagawa, Hanako se apresuró a asegurarle que lo solucionaría. Pero cuando Haruna le preguntó cuál era su plan, Hanako admitió que aún no había pensado en ninguno. Esto era un problema. La seguridad en sí misma de Hanako rayaba en lo temerario. Mientras tanto, Asaichi y Takeshi, recién llegados a Tokio, estaban sentados en una cafetería quejándose de que el café estaba amargo o que el arroz al curry estaba demasiado picante. Hanako llegó y se encontró con esta escena, igualmente exasperada por el simplón hijo del terrateniente. Inesperadamente, Haruna entró en la cafetería. En el momento en que Takeshi vio a la chica, sus sentimientos románticos se despertaron una vez más. Antes de que pudieran intercambiar más que unas pocas palabras, Eisuke se quejó de que hacían demasiado ruido. Hanako, muerta de la vergüenza, se sentó rápidamente con Haruna a hablar del asunto en voz baja. Ya habían acordado que si Eiji se negaba a ilustrar Galaxy Girl, lo visitarían a diario. Eisuke entró en pánico al pensar que sería él quien sufriría sus constantes visitas a la imprenta. Así que, para asegurarse unos días de paz, le dio una orden directa a su hijo. Por mucho trabajo que tuviera, debía terminar las ilustraciones de Galaxy Girl. Ante la palabra de su padre, Eiji no tuvo más remedio que obedecer. Al día siguiente, Hanako visitó a Eiji con la novela y marcó todas las secciones que requerían ilustraciones. En particular, el retrato de la heroína debía dibujarse exactamente como se describía en el libro. Cuando Eiji le preguntó a la autora si tenía algún requisito específico, Hanako simplemente respondió: espero que uses libremente tu imaginación. Sin embargo, para un artista, no tener requisitos era el mayor requisito de todos. Justo cuando Eiji estaba conceptualizando la imagen de la heroína, Ikuya se sintió profundamente insatisfecho. Aunque era una orden de su padre, Ikuya no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su hermano estaba enamorado de Hanako. La expresión culpable de Eiji lo delataba, aunque él lo negaba. Días más tarde, Renko llegó de repente a Tokio, enamorada. Parecía haber vuelto a ser la joven de 18 años que era. Esta vez, había venido para mostrarle a Hanako al hombre que adoraba. Hanako se horrorizó. ¿Y si tu marido se entera? Renko se encogió de hombros e insistió en que Densuke estaba demasiado ocupado con sus negocios como para preocuparse. Pero nada más decirlo, la llegada de un visitante las dejó a ambas sin aliento. A medida que el ambiente se tensaba, Renko le hizo señas apresuradamente a Ryuichi para que no se acercara. Densuke, aunque contento con su gesto, notó que Renko estaba incómoda. Cuando Renko le preguntó por qué había venido, Densuke se limitó a responder: me acordé de que hoy te ibas a reunir con unos amigos, así que pensé en pasarme por aquí. Incluso te he traído algo que querías. Cuando abrió lentamente la caja de regalo,
Apareció en su interior una impresionante corona. Resultó que Renko había visto anteriormente una boda real en el periódico. Densuke había supuesto que le gustaba la corona de la novia. Había recorrido varias tiendas antes de conseguir finalmente este regalo. Sin embargo, absorbido en su propia felicidad, Densuke no se dio cuenta de la expresión sombría de Renko. Al ver que su esposa estaba a punto de despedirlo, Densuke se sintió cada vez más incómodo. Hanako intervino apresuradamente, diciendo que se sentía honrada de conocer al hombre más rico. Halagado por el elogio, Densuke no solo le dio a Kayo un grueso fajo de propinas, sino que también insistió en comprar bebidas para todos los clientes. Oír esto solo profundizó la angustia de Ryuichi. Por mucho que lo intentara ahora, nunca podría estar a la altura de este magnate. Renko sentía lo mismo. Su naturaleza elegante detestaba la burda exhibición de riqueza de su marido. Renko estaba a punto de revelar su conexión con Ryuichi. De vuelta en su piso alquilado, Renko seguía sintiendo repulsión por su marido. Siempre hablaba de dinero. Dinero y dinero. Era absolutamente detestable. Sin embargo, Hanako entendía bien a este magnate del carbón. Seguramente había salido de la pobreza. De ahí su orgullo por la riqueza. Kayo sentía lo mismo. Densuke era bondadoso y generoso. Ella también estaba agradecida por sus generosas propinas. Al ver la cara hosca de su amiga, Hanako la instó a dar marcha atrás mientras pudiera. Deja de contactar con ese estudiante de la Universidad Imperial. Pero para entonces, Renko ya se había enamorado de Ryuichi. No importaba a quién pudiera herir ese afecto. Ella estaba decidida a seguir adelante hasta el final. Cuando Renko mencionó a Eiji, Hanako sintió una punzada en el corazón. En ese momento, pareció comprender un poco a Renko. El amor era así, ¿no? Sabiendo perfectamente que era como una polilla volando hacia la llama, pero aún así lanzándose de cabeza sin dudarlo. Unos días más tarde, Eiji terminó las ilustraciones de Galaxy Girl. Udagawa las examinó durante mucho tiempo, pero seguía sin estar satisfecha con la representación de la heroína. Cuando le preguntaron qué deseaba, Udagawa le pidió a Eiji que la ilustrara exactamente como se describía en el libro. Esto planteaba un problema. Los clientes que no especifican sus requisitos son difíciles de trabajar. Comprendiendo la difícil situación de Eiji, Hanako se quedó despierta toda la noche releyendo Galaxy Girl. Incluso compiló una lista con todas las descripciones de la heroína. Al día siguiente, le entregó los extractos a Eiji. La conversación privada entre Hanako y Eiji fue observada por su amigo de la infancia. Asaichi también se dio cuenta del cariño que se tenían. ¿Qué debía hacer? ¿Habiendo amado en secreto a Hanako todo este tiempo? Igualmente angustiado estaba Ikuya, que simpatizaba sinceramente con su difunta cuñada. Si su hermano no se hubiera enamorado de Hanako, ¿por qué habría ella solicitado el divorcio? Sin embargo, a pesar de las objeciones de su hermano menor, Eiji permaneció en silencio. Mientras tanto, Hanako recordaba las palabras de Renko. ¿Podría Eiji ser realmente el hombre destinado para ella? Mientras Hanako reflexionaba, Kayo llegó a casa apresurada y nerviosa. La cafetería estaba organizando una fiesta de Navidad. El propietario exigía que cada camarera trajera 10 invitados. Hanako inmediatamente declaró que era factible, justo cuando Kayo mencionó que necesitaba una persona más. Ryuichi pasó por casualidad por la cafetería, aunque todavía estaba en desacuerdo con Renko por el incidente de Densuke. Ryuichi, junto con Kitaro, que había sido asignado para seguirlo, completó la cuota de 10 invitados de Kayo. A mitad de la reunión, Ryuichi, con el corazón roto, bebió en exceso y arrastró a Kayo a la pista de baile. Renko, al presenciar esto, quedó completamente devastada. Cuando Ryuichi salió de la cafetería, ella lo siguió inmediatamente. Inesperadamente, Densuke llegó para recoger a su esposa. Al verlos juntos, Densuke le preguntó a Renko si conocía a Ryuichi. Cuando la reunión llegaba a su fin, Aruna, al enterarse de que Eiji carecía de inspiración para su pintura, le ofreció una sugerencia. Dado que el profesor Udagawa no ha establecido ningún requisito, ¿por qué no pintas a la heroína de tu corazón? Estas palabras despertaron una idea en Eiji. Antes de que pudiera reflexionar más, se volvió y vio que Hanako se había emborrachado hasta quedar inconsciente. Mientras Hanako caía en un sueño ebrio, Eiji y Asaichi mantuvieron su primera conversación. Al saber que el diccionario que Hanako utilizaba era un regalo de Eiji, el corazón de Asaichi se hundió en un instante. No era de extrañar que Hanako estuviera tan angustiada después de volver a casa, lanzando el diccionario mientras gritaba, «Debo olvidarlo». Asaichi siempre había supuesto que simplemente estaba agotada por el trabajo. Sin embargo, solo al conocer a Eiji, Asaichi se dio cuenta de que Hanako estaba sufriendo por él. Si realmente te preocupas por ella, entonces acepta sus sentimientos de todo corazón. Eiji estaba perplejo ante esto. Sin duda, ¿Asaichi también amaba a Hanako? Eran novios desde la infancia. ¿Por qué iba a ofrecer a Eiji a la persona que amaba? Asaichi confesó su amor por Hanako. Le dijo a Eiji con franqueza que había amado a Hanako desde la infancia y que siempre había soñado con casarse con ella. Eiji respondió, si eso es lo que sientes, entonces tú deberías ser quien se case con ella. Asaichi respondió, yo no puedo, solo tú puedes. La forma más pura de amor es dejar marchar. Esa fue la elección de Asaichi. Mientras pudiera ver a Hanako feliz, estaba dispuesto a hacerse a un lado y dejar paso a esta pareja. Debido a las palabras de Asaichi, Eiji comenzó a examinar sus propios sentimientos hacia Hanako, su hermano menor. Ikuya también había escuchado su conversación. Al día siguiente,
Asaichi hizo las maletas, preparándose para marcharse de Tokio. Kayo le preguntó por qué no se despedía de su hermana. Asaichi se limitó a sonreír con amargura. Como había decidido renunciar a todo derecho, las despedidas le parecían innecesarias. Mientras tanto, Ikuya, que se oponía a la relación de su hermano mayor con Hanako, la invitó a una cafetería. Al ver la expresión tan seria de Ikuya, Hanako supo que el asunto era importante. Resultó que la esposa de Eiji, antes de su prematura muerte, se había enterado del amor de su marido por otra mujer. Por ello, había exigido abruptamente el divorcio. Su solitaria partida de este mundo había despertado la simpatía de Ikuya por su cuñada. Al enterarse del afecto mutuo entre su hermano y Hanako, Ikuya se mantuvo firmemente opuesto a su unión. Hanako también quedó atónita por la revelación. Cuando le había confesado sus sentimientos a Eiji, no sabía que él estaba casado y no tenía intención de hacer daño a su esposa. Le habló con franqueza a Ikuya: después de enterarme del divorcio de tu hermano, sentí un fugaz alivio, pero desde que regresé a casa, he decidido dejar atrás el pasado. Ten por seguro que no seguiré adelante con mi relación con Eiji. Aunque sus palabras eran firmes, la partida de Hanako estaba teñida de tristeza. Para distraerse de su angustia, trabajó hasta altas horas de la noche traduciendo, intentando llenar el vacío de su corazón afligido con el ajetreo. Sin que Hanako lo supiera, Eiji había decidido afrontar sus sentimientos de frente. Al día siguiente, Ikuya entregó una ilustración a la editorial. Era precisamente la doncella de la galaxia, que el autor Udagawa había encargado específicamente a Eiji que pintara. Con solo echar un vistazo, Hanako quedó cautivada por la exquisita obra de arte. Haruna le comentó a Hanako: parece que es un retrato tuyo, ¿no? La chica del cuadro desplegando sus alas de imaginación. ¿No era eso un símbolo de tu propia naturaleza soñadora? Al oír las palabras de Haruna, las tranquilas aguas del corazón de Hanako se agitaron una vez más. Ikuya escuchó toda la conversación y comprendió los sentimientos de su hermano mayor hacia Hanako. Al regresar a la imprenta, Ikuya parecía decidido. Ikuya le entregó a su hermano Eiji una caja y le explicó que se la había dejado Kanako, su difunta esposa. Resultó que Kanako había contraído tuberculosis después de casarse y sentía que era una carga para su marido. Sabiendo que el bondadoso Eiji nunca iniciaría el divorcio, ella había firmado los papeles de forma proactiva. Pero, ¿qué sería de Eiji si ella muriera? Kanako, para garantizar la futura felicidad de Eiji, le hizo una última petición a Ikuya: por favor, dile que después de mi muerte, no se sienta atado a mí. Quiero que sea feliz con otra persona. Mientras tanto, Renko esperaba ansiosa la carta de su amado. Desde que Ryuichi la había visto con su marido, no había respondido a los mensajes de Renko. Esto la dejó, anhelando a su amado, en un estado de desesperada ansiedad. Sin embargo, justo cuando soportaba este tormento, Ryuichi le envió una carta de separación. El corazón de Renko se partió al leerla. Mientras lloraba en silencio, su marido se dio cuenta de su angustia. Densuke, pensando que Renko no se encontraba bien, estaba a punto de llamar a un médico, pero Renko le suplicó que la dejara ir a Tokio. Densuke lo descartó como algo trivial y le sugirió que lo acompañara en un futuro viaje de negocios. Sin embargo, Renko insistió en marcharse inmediatamente. Al ver la urgencia de su esposa, Densuke intuyó que algo no iba bien. Le declaró con severidad que no podía viajar sola a Tokio sin su acompañamiento. Mientras Renko se sentía abrumada por la tristeza, el corazón de Hanako estaba igualmente inquieto. El escritor Udagawa estaba revisando la pintura de Eiji, la doncella de la galaxia. Después de esperar varios minutos, Hanako finalmente recibió la aprobación de Udagawa. Tanto ella como Haruna dieron un suspiro de alivio. Esa misma noche, Eiji interceptó a Hanako en un callejón. Hanako le informó de que sus ilustraciones habían obtenido el reconocimiento del renombrado autor. Sin embargo, el propósito de Eiji no era hablar de eso. Después de ofrecerle lentamente una taza de té, Kayo percibió la inquietud entre ellos. Justo cuando se disponía a marcharse, ambos hombres le pidieron simultáneamente que se quedara. Hanako deseaba evitar cualquier apariencia de impropiedad, mientras que Eiji buscaba enfrentarse a sus propios sentimientos. Le declaró sinceramente a Hanako que se había enamorado de ella. Todo este tiempo he ocultado mis sentimientos, fingiendo que todo era normal, porque si hubiera sido fiel a mi corazón, habría herido a otra persona. Esa persona también es muy importante para mí. Pero ahora, me niego a seguir huyendo. Esta repentina propuesta dejó a Hanako algo nerviosa. Sin embargo, tras pensarlo detenidamente, siguió rechazando a Eiji. Sus anteriores vacilaciones y dudas le habían dejado sin saber si su amor era sincero. Pero este Eiji deseaba de verdad pasar su vida con Hanako. Kayo también le dijo sinceramente a su hermana mayor: puedes encontrar la felicidad. Si rechazas este sentimiento, puede que nunca vuelvas a encontrar a alguien que te guste tanto. Las palabras de su hermana tocaron la fibra sensible de Hanako. Tenía razón. Si rechazaba a Eiji, ¿volvería a encontrar un amor tan profundo y desgarrador? En Nochevieja, los padres de Hanako recibieron una carta. La carta no lo decía abiertamente, pero entre líneas les pedía que se reunieran con un pretendiente importante. Sin embargo, como padres experimentados, como no iban a entender lo que Hanako daba a entender. Días más tarde, Eiji acompañó a Hanako de vuelta al campo. Kippei recibió a su futuro yerno con expresión severa. Sin embargo, estaba encantado. La madre de Asaichi también estaba satisfecha con la imponente estatura de Eiji. Kippei tenía inicialmente la intención de proyectar una imagen de severidad paterna. Sin embargo,
Cuando Eiji le obsequió con una botella de sake de gran calidad, su actitud hacia su futuro yerno se suavizó al instante. Después de una copa de sake, Eiji intentó abordar el tema, pero antes de que pudiera hablar, Kippei ya había comprendido el propósito de su visita. Para la tercera ronda de bebidas, Kippei estaba algo achispado y su aprobación de Eiji no había hecho más que aumentar. Entonces comentó casualmente: Hanako parece haber sido profundamente herida por el hombre que le regaló ese diccionario. Esta afirmación dejó a Eiji y Hanako visiblemente incómodos. Fuji se apresuró a intervenir diciendo que su marido simplemente estaba achispado. A altas horas de la noche, tanto Eiji como Kippei se quedaron dormidos borrachos. Fuji le preguntó entonces en voz baja a Hanako: ¿Has olvidado al hombre que te regaló ese diccionario, verdad? Hanako, sin saber cómo explicarlo, solo pudo asentir con torpeza. Inesperadamente, Eiji lo había oído todo. Temiendo el malentendido de sus suegros, decidió confesar la verdad. Hanako intentó detenerlo, pero Eiji sintió que no podía engañar a sus suegros. Le dijo a Kippei: yo fui quien le regaló el diccionario a Hanako. Sí, estaba casado, pero mi esposa falleció hace 6 meses. La conocí cuando ella estudiaba en Tokio. Luego yo me casé y formé mi familia. No la volví a ver hasta la primavera pasada. Aunque ya estaba casado, me sentí atraído por ella. Hanako se apresuró a explicar que todo era culpa suya. Le confesé mis sentimientos sin saber que estaba casado. Kippei preguntó entonces qué pasó después. Eiji solo dijo que había intentado olvidar a Hanako, pero su esposa, gravemente enferma, se enteró de esto y exigió el divorcio. Kippei se quedó atónito ante esta noticia y se opuso inmediatamente a que Hanako se casara con Eiji, porque el amor perdido es el más difícil de olvidar. Hanako no encontraría la felicidad con Eiji. Sin embargo, volviéndose hacia su amado, Hanako lo eligió con determinación. Les dijo a sus padres que amaba al hombre en el que se había convertido. Eiji, que le encantaba que no hubiera abandonado a su esposa en su enfermedad. Siempre me consideré más fuerte que los demás. De niña, era capaz de poner buena cara ante la tristeza. Pero desde que conocí a Eiji, empecé a sentirme una persona débil. Eiji también juró que haría feliz a Hanako. Al ver a la pareja tan profundamente enamorada, Fui, la madre de Hanako, se emocionó hasta las lágrimas. Cuando estaba con su marido, su padre también se había opuesto. Solo antes de morir aceptó a Kippei como yerno. Precisamente por eso, tanto Kippei como Fuji sintieron que no podían dejar que su hija esperara toda la vida. Tras obtener la aprobación de sus padres, Hanako llevó a Eiji al segundo piso de la iglesia. Allí era donde escribía y donde había permanecido durante 6 años. Pensando en ello como la ciudad natal de su esposa, Eiji sugirió celebrar la boda allí. Unos días más tarde, Momoko y Kayo se apresuraron a volver a casa para asistir a la boda de su hermana. Kippei le preguntó a Momoko cómo le iba la vida desde que se había casado con la familia de Hokkaido. Momoko se limitó a decir que era tal como su padre lo había descrito, pura inmensidad. Kayo, que no había regresado en varios años, también se disculpó con sus padres. Había huido de la fábrica textil, dejando atrás una cuantiosa deuda por indemnización. Al recordar la carga que había supuesto para su familia, Kayo había sentido una profunda culpa durante todos estos años. Kayo le entregó su último sueldo a su madre. Sin embargo, Fuji se lo devolvió. Resultó que Kayo había estado enviando su sueldo a casa todo este tiempo. Sin embargo, Fuji no había gastado ni un solo centavo, con la intención de ahorrarlo todo para la dote de su hija. El día de la boda, Eiji estaba terriblemente nervioso. Eisuke tenía una expresión sombría, ya que, como padre, fue el último en enterarse del matrimonio de su hijo. Eiji, nervioso, le suplicó a su padre que aguantara la situación, advirtiéndole que no dijera nada y estropeara las celebraciones del día. Una vez comenzada la ceremonia, Hanako hizo su entrada, acompañada por su hermana, vestida con sus mejores galas. Sorprendió a todos los presentes. Siguiendo la tradición, el sacerdote, tras bendecir a la pareja, realizó la pregunta ritual: si alguien sabe de algún impedimento. Eisuke expresó su oposición. Aunque Hanako era una editora competente, ¿cómo podría ser una buena esposa si no renunciaba a su trabajo después de casarse? Kippei argumentó que, con un suegro tan anticuado, su hija nunca encontraría la felicidad. Justo cuando el sacerdote calmaba a la multitud, Takeshi también expresó su objeción. A continuación, la madre y el hijo de Asaichi, que habían albergado sentimientos secretos por Hanako durante más de 20 años, tomaron la palabra para oponerse también. A medida que el caos se intensificaba, Asaichi se levantó de repente y declaró que no tenía objeciones. Kippei se apresuró a añadir su aprobación al matrimonio. Con todas las miradas puestas en él, Eisuke accedió a regañadientes. Una vez retiradas todas las objeciones, Eiji y Hanako dieron un suspiro de alivio. Luego llegaron los votos. El sacerdote le preguntó a Eiji si tomaba a Hanako como esposa. Eiji dio su respuesta, su solemne y resonante: sí, quiero. Sorprendió a Hanako, que estaba a su lado, cuando el sacerdote le hizo la misma pregunta a Hanako. Ella también respondió con firmeza: sí, quiero. Los dos, tras haber superado tormentas emocionales, finalmente se unieron como deseaban. Al final de la boda, Hanako creyó oír la voz de su abuelo. Él observaba en silencio desde un rincón, testigo de la felicidad de Hanako. Después de la ceremonia, Asaichi le dio las gracias al sacerdote. Fue él quien lo invitó a oficiar la ceremonia. Era lo único que podía hacer por Hanako. En la recepción,
Las dos hermanas menores le regalaron a Eiji un libro ilustrado. Era uno que Kippei había comprado hacía años. El favorito de Hanako cuando era pequeña. Al dárselo a Eiji, las hermanas esperaban que él apreciara a su hermana. Un año y medio después, en el verano de 1921, Hanako y Eiji se mudaron a su nueva casa. Ella también estaba embarazada de Eiji, pero los giros y vueltas de la vida no habían hecho más que empezar. Hanako no solo podía trabajar como traductora, sino que su marido cocinaba y ordenaba la casa. En sus ocasionales momentos de ocio, Hanako y Eiji hablaban sobre el futuro de su hijo. Tanto el marido como la mujer deseaban tener una hija, para poder enviarla a la prestigiosa escuela femenina Suwa de Tokio. Sin embargo, Eisuke, que afirmaba no gustarle a Hanako, encontraba excusas para visitarla cada pocos días. Cuando se enteró de que el niño que Hanako llevaba en su vientre era vivaz y activo, Eisuke rezó para que diera a luz a un niño, pero Eiji dijo que quería una niña. Eisuke se disgustó ante esta idea. ¿Quién heredaría el negocio familiar de imprenta si nacía una hija? Hanako, algo avergonzada, se disponía a servirle el té a su suegro cuando Eiji la detuvo. Le explicó que su traducción aún no estaba terminada y que la editorial esperaba el manuscrito. Las tareas pequeñas, como el té, déjamelas a mí, le dijo, aprovechando el momento. Eisuke sugirió a Hanako que renunciara, pero Eiji no prestó atención a las palabras de su padre. Él mismo se encargaría de cuidar a su esposa. Con el apoyo incondicional de su marido, Hanako siguió dedicándose a su querido trabajo de traducción. Mientras tanto, Renko luchaba por el amor. Desde que recibió la carta de ruptura de Ryuichi, estaba consumida por la angustia. Su determinación era firme. En su carta a Ryuichi, Renko le exigía que se la llevara con él. Después de leer la carta, Ryuichi se quedó en silencio. No sabía si Renko estaba siendo sincera o no. Días más tarde, la fiel criada de Renko llamó a la puerta, esperando una carta de su amante. Se sorprendió al encontrar a Ryuichi allí mismo. Renko estaba a la vez sorprendida y encantada. En el momento en que se encontraron, Ryuichi sacó la carta de Renko y le preguntó si estaba bromeando. Justo cuando se cuestionaban mutuamente su amor, la odiada ama de llaves de Renko pasó por allí. Se preguntó por qué la criada estaba en la puerta. Solo cuando Ryuichi puso deliberadamente música sinfónica, haciendo creer a la ama de llaves que Renko estaba teniendo una rabieta, sus sospechas se disiparon. Dentro de la casa, Ryuichi le confesó su amor a Renko y la instó a tomar una decisión. Renko solo respondió que lo abandonaría todo para estar con él. Ryuichi le rogó que huyera con él, pero la huida no podía producirse de inmediato. Si su partida no se planificaba bien, Densuke seguramente capturaría a Renko y la llevaría de vuelta a casa. Él mismo sería encarcelado. Entonces permanecerían separados. Por lo tanto, la huida exigía un plan impecable. Con las garantías de Ryuichi, comenzaron a trazar su ruta de escape. Varios días después, Renko viajó a Tokio con Densuke para visitar a Hanako, que estaba embarazada. Al contemplar las fotografías de la boda de Hanako, Renko la envidiaba por haberse casado con el hombre que amaba. Sin embargo, Hanako sentía miedo junto con su alegría. El parto era una prueba peligrosa. Temía no sobrevivir a él. Criar a un hijo tampoco sería una tarea fácil. Renko la animó a relajarse, señalando la experiencia de Hanako en el cuidado de su hermana menor. Aún así, debía prepararse para el parto que le esperaba. Al ver la angustia de Hanako, Densuke decidió celebrar una ceremonia de bendición para ella. Al notar el buen humor de su marido, Renko aprovechó el momento para pedirle permiso para visitarla durante el parto de Hanako. Sin sospechar nada, Densuke accedió de buen grado a la petición de su esposa. Hanako, ajena a todo, creía con ingenuidad que Renko solo volvía a visitarla. Lo que ninguna de las dos sabía era que Renko, en realidad, tramaba su huida. Algún tiempo después, Hanako dio a luz a un niño sano. Como abuelo del niño, Kippei incluso le enseñó saludos en inglés como buenos días y buenas tardes. Casualmente, también llegó Kitaro, el hermano mayor de Hanako. Ahora trabajaba para el ejército, encargándose de tareas secretas como la vigilancia. Había dejado su hogar para alistarse 7 años antes y no había vuelto a ver a sus padres desde entonces. Anteriormente, sintiendo que su padre solo favorecía a Hanako, Kitaro había mantenido una relación distante con él. Cuando Kippei felicitó a su hijo por su ascenso, todos asumieron que Kitaro había dejado a un lado sus diferencias. Sin embargo, solo Hanako notó la excesiva cortesía de su hermano hacia su padre. Esta falta de familiaridad la inquietó profundamente. Hanako estaba traduciendo El príncipe y el mendigo en el estudio. Kitaro intercambió algunas palabras amables con Hanako, sorprendido por lo mucho que había crecido su hermana. Solo entonces Hanako se dio cuenta de que este hermano aparentemente distante, en realidad había estado siguiendo la novela por entregas que ella estaba traduciendo. Sin embargo, antes de que pudieran intercambiar más que unas pocas palabras, Kitaro se excusó diciendo que tenía asuntos pendientes. Antes de marcharse, le dio las gracias a su cuñado por cuidar de sus padres, pero al observar a su hijo, impecablemente educado, Kippei solo podía sentir que el éxito de su hijo lo había alejado cada vez más. De repente, 3 visitantes inesperados llegaron a la casa de Hanako. Una era su antigua compañera de clase, Haruna. Otra era la señorita Blackburn, la directora de la escuela de niñas, y la señorita Scott. Vinieron a felicitar a Hanako por su éxito y a celebrar la nueva llegada. Al ver al adorable bebé, Haruna sintió de repente el deseo de casarse y tener hijos. Mientras tanto,
Kippei llevó a su esposa a una cafetería. Era la primera vez que Fuji probaba el café. Su amargor la hizo fruncir el ceño. Casualmente, también llegó Ikuya, el hermano menor de Eiji, tras los saludos habituales a los mayores. Ikuya comentó que la boda de su hermano y su cuñada había sido espléndida. A continuación, insinuó a los dos mayores que él también deseaba celebrar una boda en el campo. Cuando Kippei le preguntó quién era su prometida, Ikuya miró a Kayo, que estaba detrás de él. Mientras tanto, en un rincón de la cafetería, Ryuichi había ultimado los planes con sus amigos. Él y Renko se fugarían en 3 días. Esta noticia emocionó enormemente a sus compañeros. Pero, ¿y si el plan tenía éxito y Densuke los demandaba? Ryuichi declaró que si tuviera miedo, no sería digno de amar a Renko. En ese momento, Densuke seguía sin saber nada de la inminente fuga de su esposa. Al observar el comportamiento alegre de Renko y los regalos de felicitación sobre la mesa, simplemente supuso que estaba encantada por el nacimiento del hijo de su amiga. Renko también soltó una carcajada en ese momento, aunque afirmaba que era por la alegría de ver a Hanako en 3 días. En realidad, era la sincera euforia por la libertad que se avecinaba. El día que se preparó para marcharse, Renko se llevó consigo la correspondencia intercambiada con Ryuichi. También fue ese día cuando los padres de Hanako se marcharon de Tokio. Después de terminar su ajetreado trabajo, Hanako también sintió que algo no estaba bien. Renko había dicho que vendría a verla a ella y al niño. ¿Pero por qué no había aparecido? En realidad, Renko había llegado hacía tiempo a un hotel de lujo en Tokio, acompañada por su marido. Según el plan de Densuke, él asistiría a una reunión de negocios, mientras que Renko iría sola a ver a Hanako. Pero Densuke notó que su esposa parecía extraña ese día. No había tocado la comida y parecía algo distraída. Renko explicó apresuradamente que no tenía hambre y añadió que había pedido un coche para su marido. Densuke se sorprendió por la consideración de su esposa, pero no le dio más vueltas. Después de terminar apresuradamente su comida, se marchó con su asistente. Mientras tanto, Ryuichi esperaba pacientemente la llegada de su amante. En cuanto a Hanako, ahora madre, seguía sin saber nada del plan de Renko. Entregó personalmente el bento a la imprenta, aunque la inquietud le carcomía el corazón. La intuición femenina le decía a Hanako que algo no iba bien. Sin embargo, la ama de llaves afirmó que la señora se había marchado hacía tiempo a Tokio. Al saber que Renko había llegado antes, Hanako se sintió a la vez contenta y desconcertada. La llamada telefónica de Hanako también alertó a la ama de llaves de que algo no iba bien. Hace tiempo que había descubierto la correspondencia entre Renko y Ryuichi. La razón por la que no lo había revelado era para reunir pruebas contra Renko, y así expulsar a esa detestable amante. Ahora, parecía que todo estaba en su sitio. Con esto en mente, la ama de llaves llamó al hotel de Tokio y pidió específicamente que le pasaran con Densuke. Cuando Renko mencionó que su marido estaba fuera por negocios, la ama de llaves colgó inmediatamente. Renko se dio cuenta de repente de que su fuga debía de haber fracasado. Quería marcharse del hotel de inmediato, pero al salir se topó con Densuke, que regresaba. Resultó que un huésped tenía un asunto urgente, por lo que la reunión se había reprogramado para el día siguiente. Sabiendo que su esposa todavía estaba en el hotel, Densuke le había traído sus delicias favoritas. Al ver la sonrisa de su marido y recordar su pacto con Ryuichi, Renko se sintió abrumada por emociones contradictorias. El tiempo se agotaba, pero no encontraba una razón para marcharse. Al darse cuenta de que Densuke la miraba fijamente, Renko dio un mordisco apresurado al pastelito antes de sugerir que debía visitar a Hanako. Inesperadamente, Densuke insistió en acompañarla. Incluso le propuso que disfrutaran juntos de un estofado de ternera después de ver a Hanako. Renko se inquietó y le preguntó urgentemente por sus compromisos de trabajo. Densuke se limitó a responder que había tiempo de sobra. Justo cuando Renko daba vueltas a sus pensamientos, su asistente llegó con la noticia de una invitación a cenar de un miembro de la Asamblea de Tokio. Renko dio un suspiro de alivio. Sin embargo, antes de partir, una punzada de renuencia se agitó en su interior. Renko se sentía culpable hacia Densuke, pero este remordimiento palidecía ante su amor por Ryuichi. Con la alegría de su inminente libertad y el anhelo por su amado, corrió hacia la cafetería. A mitad de camino, la pequeña bolsa que contenía las cartas de ambos se le resbaló de las manos. Renko la recuperó apresuradamente. Al llegar rápidamente a la cafetería, encontró a Ryuichi esperándola allí desde hacía un rato. Los dos amantes, profundamente enamorados, finalmente se reunieron ese día, poco después de que Renko se marchara. Densuke notó que algo no estaba bien. El regalo para el bebé de Hanako se había quedado en la posada, sin recoger. Sus sospechas crecieron, sin saber que Renko se había reunido con su amado. A la mañana siguiente, mientras Hanako lamentaba la ausencia de su querida amiga, Densuke llamó a su puerta con el rostro sombrío. Al no obtener respuesta, irrumpió en la habitación. Se aferró a la mínima esperanza de que Renko simplemente lo estuviera evitando, incluso cuando Eiji insistió en que Renko no había venido. Eiji, al ver el terror del niño, finalmente llegó a su límite. Al darse cuenta de su propio comportamiento, Densuke le entregó apresuradamente el regalo y se disculpó por su arrebato. Salió apresuradamente de la casa de Eiji. Hanako, intuyendo que se avecinaban problemas, se lo contó a Kayo. Kayo, sin embargo, afirmó haber visto a Renko. Había ido a visitarla ayer y parecía muy íntima con Ryuichi.
el estudiante de la Universidad Imperial. Hanako lo entendió de inmediato, la siempre obediente Renko finalmente se había revelado por amor. Mientras tanto, en su piso alquilado, Ryuichi había compartido una noche maravillosa con Renko. Sin embargo, sentía que los acontecimientos del día anterior seguían siendo irreales. A pesar de que Renko prometió quedarse, Ryuichi estaba presa del pánico. Para calmar los temores de su amante, Renko tomó una decisión. Escribiría a mano una carta de divorcio dirigida a Densuke, y le pediría a Ryuichi que la enviara por correo. Esta era la promesa de amor de Renko a Ryuichi. Sin que ellos lo supieran, Kitaro acechaba en las sombras, encargado de vigilar a Ryuichi. La carta de divorcio enviada a Densuke se publicó en el periódico. Esta noticia conmocionó a todo el mundo. La ama de llaves estaba furiosa. Ryota despidió a la ama de llaves y luego instó a Densuke a mantener la calma. Como Densuke era analfabeto, Ryota leyó la carta de divorcio en voz alta, palabra por palabra. En esencia, decía que Renko nunca había amado a su marido. Se había casado por razones políticas, por el bien de la familia. Durante 10 años, se había esforzado por mantener el matrimonio. Sin embargo, después de todos sus esfuerzos, se dio cuenta de que un matrimonio sin amor era una tragedia, creyendo que su vida sería a partir de entonces sombría. Finalmente había conocido al hombre al que realmente amaba. Cuando terminó la carta, Densuke estaba al borde del colapso. Él amaba de verdad a Renko, pero ella calificaba su matrimonio de miserable. Incapaz de contener su furia, Densuke descargó su ira pisoteando salvajemente los libros que Renko había leído. Pero tras el arrebato, contemplando la devastación, Densuke lloró como un niño. Mientras tanto, Renko seguía sin saber que su carta había desatado una tormenta. Cuando Ryuichi regresó a casa, ella lo recibió con cortesía aristocrática. Sin embargo, recordando lo que había abandonado, Renko modificó sus palabras a bienvenido. En ese momento, Renko dejó de ser una aristócrata. Era simplemente una mujer corriente. Renko comió la batata asada que Ryuichi había traído con más deleite del que habría sentido por los manjares más exquisitos. Curiosamente, el periódico informaba del abandono de Renko a su marido. Se detallaba cómo Renko había viajado a Tokio con el pretexto de visitar a una amiga para encontrarse con él, estudiante de la Universidad Imperial. Después, la pareja se había recluido en algún lugar y había solicitado el divorcio de Densuke. El autor del artículo parecía haber sido testigo de todo el asunto. El hermano de Renko, que era conde, también se enteró del asunto. ¿No estaba la huida de Renko causándole ahora problemas? Para evitar verse implicado, Akitaka envió a unos hombres a buscar a Renko. Ryuichi solo entonces se dio cuenta de que los papeles del divorcio que había confiado a un amigo para que los enviara habían sido publicados en los periódicos. Furioso, exigió saber por qué su amigo había hecho tal cosa. Renko tampoco había previsto que la situación se agravara hasta tal punto. Durante los días siguientes, los periódicos continuaron informando sobre el asunto. Hanako, como amiga íntima de Renko, se vio implicada. Los periodistas, desesperados por obtener información de primera mano, presionaron a Hanako para que les diera noticias. Eiji, que regresó apresuradamente, ordenó inmediatamente a los periodistas que se marcharan. Mientras eran acosados, Kitaro llegó y ahuyentó a los periodistas que los asediaban. Hanako también recordó algo. Cuando Renko y Ryuichi se habían reunido en privado, Kitaro parecía haber estado siguiendo a Ryuichi y le había aconsejado sutilmente a Renko que se mantuviera alejada de él. Hanako supuso que su hermano mayor debía saber algo. Quizás sabía dónde se escondía Renko. Sin embargo, Kitaro lo seguía por orden del gobierno y no podía revelar el paradero de Ryuichi. Mientras tanto, la cafetería a la que acudía Renko también estaba asediada por los periodistas. Kayo, que trabajaba allí como camarera, era acosada constantemente por la prensa. Afortunadamente, Ikuya llegó justo a tiempo para rescatar a su amada. Luego estaba la famosa escritora Udagawa. Como ambas mujeres eran figuras prominentes en los círculos literarios, los periodistas estaban desesperados por conocer su opinión sobre Renko. Udagawa se limitó a comentar que Renko parecía una niña inmadura, que trataba los periódicos como si fueran su correspondencia personal. Se casó con el magnate del carbón para llevar una vida de lujo, pero se fugó por amor, dejando a un lado su conducta como mujer. La considero inadecuada como ser humano. Con tal respuesta de la célebre autora, el escándalo de la fuga de Renko se fue intensificando gradualmente. A medida que la situación se descontrolaba, Ryuichi se sentía consumido por la culpa. Lamentaba profundamente haberle pedido a su amigo que publicara la carta, tachando a Renko de villana ante la opinión pública. Sin embargo, Renko no culpó a Ryuichi, aunque los acontecimientos se desarrollaron más allá de sus expectativas. Ella había aceptado todas las consecuencias el día que se marchó con él. Tal es el poder del amor. En medio de los rumores, su vínculo no solo se mantuvo, sino que se hizo más fuerte. Mientras tanto, Densuke, la otra parte implicada, hervía de rabia en medio de los rumores. No podía soportar la huida de su amada esposa ni su decisión de publicar los papeles del divorcio en el periódico. Consumido por la ira, Densuke decidió publicar una denuncia contra Renko en el periódico. El ama de llaves, que siempre había detestado a Renko, estaba deseando que el escándalo se intensificara. Más tarde, el periodista Ryota llegó a la mansión y se encontró con un colega ayudando a Densuke a redactar la denuncia. Ryota intentó disuadirlo inmediatamente,
advirtiéndole que publicar tales declaraciones dañaría inevitablemente su reputación. Además, como había entrevistado a Densuke en numerosas ocasiones, Ryota conocía un poco el carácter de Renko. Sospechaba que la publicación en el periódico no era obra de Renko. Densuke, al oír esto, pareció convencerse. Tras un conflicto interno, finalmente aceptó el consejo de Ryota. Yuto estaba furioso y reprendió a Ryota por ser un tonto por dejar escapar un material tan explosivo. Pero Ryota era un hombre de principios, totalmente opuesto a publicar chismes sensacionalistas. Lo que no sabía era que la ama de llaves lo buscó inmediatamente después de su partida. Ella siempre había menospreciado a la altiva Renko. Ahora que Renko había avergonzado a su amo, la ama de llaves no la dejaría salir impune. Así, por iniciativa propia, publicó la denuncia bajo el nombre de Densuke. Ryuichi se enfureció después de leer el periódico. Sin embargo, la reacción de Renko fue notablemente tranquila. Había previsto todas las consecuencias cuando se fugó. La reacción actual estaba totalmente dentro de sus expectativas. Mientras tanto, Hanako y Haruna también se enteraron de la situación. Al ver que la acusación mencionaba todos los gastos incurridos por Renko, Haruna se sintió profundamente preocupada. ¿Por qué Densuke siempre estaba tan obsesionado con el dinero? Aunque Hanako no estaba de acuerdo con la acusación, entendía la incapacidad de Densuke para expresar afecto. El dinero era su forma de demostrar amor. Haruna ahora comprendía lo agonizante que debió de haber sido la década de Renko en un matrimonio sin amor. Hanako recordó que Renko describió una vez sus 6 meses en la escuela de niñas como su época más preciada. Haruna sintió un profundo arrepentimiento. En aquel entonces, le había guardado rencor a Renko por robarle a su amiga cuando se hicieron íntimas. Ahora se daba cuenta de lo sola que debía de haberse sentido Renko en aquel entonces. Hanako comprendió de repente por qué Haruna siempre había estado tan malhumorada. Se apresuró a decirle a Haruna que siempre la había considerado una amiga muy querida. Haruna se sintió profundamente conmovida. Si hubieran hablado abiertamente antes, no se habría sentido tan herida. Antes de marcharse, Haruna hizo una última pregunta. ¿Crees que Renko es feliz ahora? Hanako solo respondió, una vez le pregunté qué era lo que más deseaba en el mundo. Renko me dijo que quería amar a alguien de verdad, aunque solo fuera una vez. Así que Hanako supuso que Renko debía de ser feliz ahora. Kitaro, que acechaba en las sombras, escuchó estas palabras. Al pensar en la constante preocupación de su hermana por Renko, su corazón se ablandó. Antes de marcharse, dejó una dirección. Mientras tanto, Densuke descubrió que el ama de llaves había publicado en privado un artículo de denuncia. Ryota, insatisfecho con las acciones de su colega, dimitió del periódico y se disculpó con Densuke. Mientras tanto, la ira de Densuke por la denuncia había disminuido en gran medida. Justo cuando su estado de ánimo se había calmado, el hermano de Renko llegó a su puerta. Akitara, presa del pánico, se arrodilló de golpe ante Densuke. Le suplicaba perdón, temiendo las consecuencias. Ante este espectáculo de desprecio, una ola de tristeza inundó a todos los presentes. Él había vendido el matrimonio de su propia hermana por dinero, un matrimonio por conveniencia, y ahora se rebajaba a suplicar para eludir toda responsabilidad. Con un hermano así, la vida de Renko no podía ser otra cosa que una tragedia. En ese momento, a Densuke lo atravesó un inesperado rayo de compasión por la esposa que lo había traicionado. Mientras tanto, Eiji, al regresar a casa del trabajo, descubrió una carta que Kitaro había deslizado por debajo de la puerta. En ella se revelaba precisamente dónde se escondía Renko. Hanako no podía estarse quieta. El deseo de ver a su querida amiga la consumía. Pero Eiji le prohibió a Hanako salir. Le explicó que Renko se había aprovechado de ella, usando el pretexto de visitar a una amiga para fugarse. Además, con la situación agravándose, Eiji temía que Hanako pudiera verse implicada. Sin embargo, esta querida amiga tenía un significado extraordinario para Hanako. Ni siquiera su propio marido podía criticar a Renko. La pareja discutió sobre el asunto. Al día siguiente, la joven pareja seguía enfadada. Aunque Eiji prohibió a Hanako ir, llamó en secreto a Kayo a la casa. Como no quería que su esposa estuviera triste, decidió que Kayo cuidara de los niños mientras él acompañaba a Hanako a ver a Renko. El gesto considerado de Eiji hizo que Hanako se sintiera bastante avergonzada. Más tarde, encontraron la dirección y llamaron a la puerta. El sonido de los golpes sobresaltó a Renko, pero cuando reconoció la voz de Hanako al otro lado de la puerta, su sorpresa se transformó en resistencia. Bloqueó la entrada de inmediato. Cuando la puerta se abrió a la fuerza, su primer instinto fue huir. Solo cuando Eiji le bloqueó el paso, Renko finalmente se sentó a hablar. Resultó que se sentía avergonzada por haber utilizado a Hanako. Al oír a Renko declarar que no quería volver a verla nunca más, Hanako tembló de furia. Despidió a su marido, decidida a hablar a solas con Renko. Hanako le dijo a su querida amiga que estaba furiosa más allá de lo imaginable. Renko supuso que la despreciaba por haber huido. Pero Hanako le preguntó, ¿recuerdas cómo me hiciste llorar cuando te casaste con Densuke? Yo tampoco entendí nunca por qué lo hiciste. Solo después de soportar mucho dolor en mi relación con Eiji comprendí que existe un tipo de amor en este mundo, en el que uno sabe perfectamente que es como una polilla que vuela hacia la llama, pero elige al otro sin dudarlo. Estas palabras conmovieron el corazón de Renko, porque solo después de conocer a Ryuichi comprendió lo que significaba realmente amar a alguien, cuando las emociones dentro de ella se desbordaban gradualmente y el anhelo se volvía insoportable.
Habría abandonado con gusto toda la riqueza y el honor solo para estar con su amado. Hanako comprendía el corazón de su querida amiga. Rebuscó en el paquete y sacó un marcapáginas. Era de la época en que Renko estudiaba en el colegio de chicas. Habían prometido publicar un libro con ese seudónimo. Renko también había jurado hacer realidad su sueño de amar a alguien. Ahora Hanako sentía un profundo alivio al ver que finalmente lo había conseguido. Después de llorar, ambas sintieron una nueva calma. Mientras Renko comía las bolas de arroz que Hanako le había preparado. Su corazón se derritió. Por muy sorprendentes que fueran sus acciones, Hanako siempre estaría a su lado. En los días siguientes, Hanako visitó a su amiga con frecuencia. Con el paso del tiempo, Renko se encontró esperando un hijo. Con solo Ryuichi a su lado, Hanako la visitaba a menudo. A medida que avanzaba el embarazo de Renko, Ryuichi la llevó a refugiarse con un viejo conocido de su padre. Incluso discutieron los nombres para el niño que crecía en su interior. Sin embargo, tras mucho deliberar, les resultó difícil decidirse. Renko también comenzó a preocuparse por el parto, temiendo no poder dar a luz al niño de forma segura. Sabía que Densuke y su familia la estaban buscando. Al ver la preocupación de Renko, Hanako simplemente dijo: «Querer es poder. ¿No fue eso lo que me dijiste para consolarme?». En ese momento, Ryuichi regresó a casa con aspecto tenso y corrió todas las cortinas de la habitación. Resultó que Ryuichi había notado que alguien lo seguía. Parecía que este lugar tampoco era seguro. Al enterarse de que la pareja no tenía a dónde ir, Hanako sugirió a Renko que regresara con ella a su pueblo natal. Ryuichi y Eiji se quedarían juntos por el momento. Después de tomar una decisión, Renko siguió a Hanako de regreso al pueblo. Sus padres en el campo ya sabían de la situación. Sentían una gran simpatía por Renko, que había sacrificado tanto por la familia. Hanako también instó a sus padres a mantener esto en secreto ante Saki. Después de todo, Saki era una chismosa entrometida. Inesperadamente, nada más pronunciar esas palabras, Saki apareció de repente detrás de ellos. La familia se asustó y rápidamente escondió a Renko. Pero, a pesar de su rápido movimiento, Saki vio a Renko. Hanako entró en pánico y le recordó urgentemente a Saki que mantuviera el secreto. Saki se lo tomó a la ligera, insistiendo en que ella sabía guardar un secreto. Esa noche, Fuji preparó un delicioso plato para Renko. Mientras saboreaba la sabrosa sopa de fideos, el corazón de Renko se tranquilizó. Aunque esta familia era pobre, le ofrecía un calor genuino, sin que ellos lo supieran. Densuke había ido a la casa de Hanako en Tokio. Tenía la intención de preguntar por su esposa, pero el hombre que abrió la puerta, Ryuichi, le resultaba familiar. A Densuke le vino un recuerdo. Ryuichi había estado una vez junto a Renko. Al instante se dio cuenta de que Ryuichi debía de ser el hombre que había secuestrado a su esposa. Agarró a Ryuichi por el cuello y le exigió respuestas. Al oír el alboroto, Eiji salió a poner paz. Densuke, cuyo furio le daba una fuerza descomunal, inmovilizó a Ryuichi sin que éste pudiera oponer resistencia. La lucha se prolongó durante más de media hora. Finalmente, exhaustos, ambos se calmaron lo suficiente como para aceptar sentarse a hablar. Eiji quería dejarlos solos, pero Densuke no le dejó ir, por miedo a que perdiera el control y matara a Ryuichi. Al ver el estado de furia en que se encontraban ambos hombres, a Eiji lo invadió una profunda inquietud. Densuke le preguntó a Ryuichi: «Perseguiste a Renko porque es la esposa del varón del carbón, ¿verdad?». Ryuichi se enfureció por esto, ya que amaba de verdad a Renko. Densuke se burló: «¿Cuánto puede ganar un estudiante sin un centavo como tú? Ella es la hermana del conde. ¿Puedes mantenerla? Dime dónde está Renko. La voy a llevar a casa». Ante la intensidad de Densuke, Ryuichi habló de su promesa a Renko. Habían jurado permanecer juntos, estar unidos para toda la vida. Estas palabras enfurecieron a Densuke, haciéndole querer destrozar al hombre que tenía delante. Al enterarse de que Renko estaba embarazada de Ryuichi, el corazón de Densuke se convirtió en piedra. Toda su furia y su orgullo se esfumaron en un instante, como si nunca hubieran existido. Abrumado por la desesperación, Densuke pidió a su asistente que trajera una chequera. La selló con su sello y le entregó el cheque a Ryuichi. «Escriba la cantidad que desee», dijo. «Considérelo un regalo por el nacimiento del niño». Así, en aquella noche oscura y lluviosa, Densuke se marchó. Había llegado consumido por la rabia, pero se fue con el corazón hundido en la más profunda decepción. La mujer que tanto había anhelado nunca llegaría a ser suya. Una pena indescriptible se apoderó de su corazón. Días más tarde, cuando se acercaba la fecha del parto de Renko, Fuji le tejió una canasta de paja, una cuna tradicional para el recién nacido. Justo cuando Renko se ofreció a ayudar, sintió unas contracciones repentinas. Saki envió rápidamente el telegrama a Tokio. Sin embargo, después de que el dolor remitiera, Renko no mostró más signos de parto. Mientras Ryuichi se apresuraba hacia el campo, Ikuya intuyó que algo no iba bien. Solo entonces Kayo se dio cuenta de que Ikuya era el último en enterarse. Le explicó el regreso de Renko al pueblo. Ryuichi lloró emocionado al ver la postal. Todos estaban muy unidos para proteger esta nueva vida que estaba a punto de nacer. Al ver a Ikuya tan conmovido, Kayo se sintió emocionada. Ella, que siempre había rechazado las insinuaciones de los hombres, ahora sentía un destello de afecto por Ikuya. Mientras tanto, Saki corrió a la casa de Hanako para informar que un desconocido había venido a preguntar por Renko. Incluso le había dado indicaciones equivocadas. Justo cuando cundió el pánico, un hombre empujó la puerta. Renko se dio cuenta de que era Ryuichi. Esta vez,
Ryuichi había venido al campo con una carta de Densuke y una caja. Dentro de la caja había una llave y los papeles del divorcio. Después de leerlos, Ryuichi se quedó completamente atónito. Les contó a todos que Densuke lo había localizado anteriormente en Tokio. Había supuesto que Densuke no se daría por vencido, pero, inesperadamente, realmente lo había dejado ir. Renko utilizó la llave para abrir la caja y descubrió que estaba llena de joyas que Densuke le había regalado a lo largo de los años. Abrumada por una mezcla de emociones, Renko decidió finalmente devolverle las joyas a Densuke. Habiendo decidido dejarlo todo atrás, sintió que tampoco podía quedarse con su dinero. Ryuichi compartía este sentimiento. Esa noche, Kippei le preguntó a Ryuichi cuáles eran sus planes para el futuro. El bebé nacerá pronto. Tus padres estarán contentos, ¿no? Al oír esto, Ryuichi sintió una punzada de tristeza. Su padre había fallecido hacía mucho tiempo y su madre lo había repudiado por sus ensayos teatrales. Pero ahora tenía un objetivo. Se estaba preparando para estudiar derecho y poder mantener a su mujer y a su hijo. Kippei le sirvió una copa de sake, el vino de arroz tradicional japonés, a Ryuichi y le deseó éxito en sus sueños. Al día siguiente, Kippei llevó a Ryuichi al templo para rezar por un amuleto que protegiera a Renko durante el parto. Sin embargo, poco después de marcharse, un visitante inesperado apareció en la casa.